Bienvenidos a este pequeño proyecto personal. A lo largo de los años he escrito muchas historias y para que no se pierdan, las voy a publicar narrándolas. Publicaré varias historias a la vez, cada una con su propio género y mundo. Así que si te gustan, apoya el canal suscribiéndote, comentando y dejando un like. Guerra Batu, capítulo 4. Hacía bastante frío como para que fuera cómodo bañarse, pero era parte del plan, así que Kei se resignó y entró a la bañera. El agua estaba bastante helada, ya que apenas estaba amaneciendo, pero eso tendría la ventaja de que le ayudaría a despertarse. Esto era algo bastante inusual, pero Kei entendía que la situación lo ameritaba. Entre las pocas ventajas que tenían los esclavos del taller era poder bañarse de vez en vez, pero detrás del gesto también se escondía el interés, ya que al taller llegaban muchos de los clientes, y nadie quería ser recibido por un grupo de esclavos pestilentes. Pero hoy no era un día de baño, es más, nunca era por las mañanas. Pero eso sí, hoy sería el día en que llegaría aquel molesto galtanita. Kei reposaba en la enorme bañera de madera, mientras pensaba en todos los días invertidos en su entrenamiento. Había estado trabajando sin descanso junto a Ethan, uno de los maestros artesanos del taller, al punto de que sin querer se había transformado en el aprendiz personal de Ethan. Al inicio, Kei solo practicaba hasta la extenuación bajo la atenta mirada de su maestro, día tras día. Luego la rutina cambió, ya que el maestro Ethan empezó a tomar encargos nuevamente, mientras que Kei practicaba por su cuenta. Debía pulir su técnica y lograr completar el trabajo sin ayuda, y luego de ello pasó a ayudar a Ethan en sus proyectos. Fueron días que pasaron volando para Kei, pero sí recordaba un par de cosas interesantes. Lo primero fue el cambio de actitud del grupo de aprendices. Luego de regresar de la carbonera habían sido toda una molestia para Kei, pero luego de pasar una semana trabajando bajo la tutela del maestro Ethan, ya se hacían a la idea de que pronto Kei ya no sería más un aprendiz. Aunque siempre se destacó por sobre el resto de los aprendices, era la primera vez que un maestro artesano se volcaba íntegramente a uno de los aprendices, así que el grupo prefirió dejar de lado toda la antipatía con la que le venían tratando. Y con ello llegó la segunda cosa, Daret, uno de los aprendices. No zanjaba en su antipatía contra Kei, y tercamente intentó continuar molestándole, pero rápidamente dejó atrás las burlas en contra suya, ya que el resto del grupo prefirió guardar hosco silencio ante sus comentarios, hasta que molesto por la situación, se dejó llevar cuando creyó tener una oportunidad. Se le asignó preparar un lote de placas de cobre ya usadas, y pensando que irían a manos de Kei, las saboteó. Era un plan bastante infantil, y uno de los maestros ya le tenía un ojo encima, así que fue reprendido, con lo cual allí murió aquel tema. La semana siguiente fue bastante sorpresiva, ya que Tan le llamó nuevamente a su mesa de trabajo y se dedicó a explicarle nuevos conceptos que ya estaban más allá de todo el tema del candelabro, lo que para Kei fue una dulce sorpresa, y pronto Tan le tuvo trabajando en los proyectos que él tenía asignados. Mientras que Tan se encargaba de los puntos más críticos o complicados, Kei trabajaba sobre las áreas más laboriosas y simples, de tal forma que se transformó en su asistente personal, lo que gestaba una idea excelente. Los aprendices pasaban años solo preparando el metal, y poco a poco se les asignaban trabajos conforme se les veía preparados. Y por otra parte, cada encargo era un trabajo íntegro del artesano al que se le había asignado, pero de esta forma un aprendiz podía ganar más experiencia en muchísimo menos tiempo, y de una forma más orgánica, sumado a que los maestros artesanos eran más eficientes al solo enfocarse en las partes más complejas, relegando a su aprendiz las tareas más simples y tediosas. Pero aunque era una idea revolucionaria, nunca se implementaría. Todo aquello era un tema complicado. La decisión de apadrinar a uno de los aprendices era del maestro, y esto para ellos sería peligroso, ya que tendrían que rendir cuentas frente a su maestro Claude. Para él, mientras el taller dejaba el mismo dinero de siempre, no le importaba el método que utilizaran los esclavos. Pero ninguno de los maestros se comprometerían personalmente por alguien más, porque aunque el resultado final fuera más dinero para Claude, ante la más mínima señal que le molestara, aun siendo beneficiosa para él, no lo entendería, y furibundo les haría foco de su ira, y nadie se pondría en esa situación voluntariamente. Pero para Kei y Ethan esto estaba funcionando mucho mejor de lo esperado, siendo Ethan el líder de los artesanos y Kei el aprendiz más aventajado. Sumado a sus espíritus laboriosos, trabajaban como si fueran uno, y fue así como una tarde un hombre esbelto de unos 50 años llegó al taller. Entró con la seguridad de quien ya conoce el camino que recorre, y de inmediato se dirigió al maestro Ethan. «Buenas tardes, señor». «Oh, buenas tardes», le respondió un poco aturdido Ethan, quien estaba trabajando en las manos de una escultura de bronce.
y como ya era costumbre, a un par de pasos, Kay trabajaba en la misma mesa, pero en otra parte de la estatua. ¿En qué le puedo ayudar, mi señor? Continuó al darse vuelta para ver mejor a quién había llegado. Mi nombre es Edma, y vengo de parte de Amenstein Unsel. Discúlpeme, ¿Amenstein? Preguntó de inmediato Ethan, tras lo cual aquel hombre guardó un instante de silencio y enfocó su vista en Kay. Oh, supongo que este es el muchacho que reparó la copa, lo que de inmediato encaminó al maestro Ethan y despertó la curiosidad de Kay. Oh, sí, el señor Amenstein, se repitió Ethan. Sí, fue el muchacho quien reparó la copa. Excelente, tras lo cual le dio una distraída sonrisa a Kay. Bueno, el señor Unseld vendrá mañana por la mañana por el tema del candelabro, y yo he venido a darles el aviso para que estén listos. En ese momento Ethan estaba sorprendido aunque lo disimulaba. Claro, muchas gracias por el aviso. Estaremos preparados para recibir a su amo el día de mañana. ¿Amo? Repitió el hombre llamado Edma, sopesando la palabra, tras lo cual continuó. Está bien, me retiro, que tengo más cosas por hacer, tras lo cual el maestro Ethan le despidió, y tan rápido como llegó se fue. Y mientras se alejaba, Ethan le vigilaba silenciosamente, y de repente se dio la vuelta y empezó a trabajar. Se mantuvo en hosco silencio durante algo de un minuto, y de repente habló. Ya creía que se le había olvidado todo este tema al galtanita de la copa, tras lo cual Kay únicamente le respondió con la mirada. Bueno, es que ha pasado más tiempo del que esperaba, continuó Ethan. En general el día continuó con normalidad, pero llegada la tarde las cosas cambiaron bastante. Ethan le dio instrucciones de organizar todo lo de la mesa y esperarle en el comedor, tras lo cual él se fue. Un rato después llegó al comedor con un pequeño saco bajo el brazo y se sentó junto a Kay. Bueno muchacho, vengo de hablar con el amo Claude, pero Kay no supo qué decir, y su rostro solo dejaba traslucir preocupación. Así que el maestro Ethan continuó. No te preocupes muchacho, no has hecho nada malo. Solo tenía que hablar con él para informarle del otro galtanita. En ese momento Ethan puso el pequeño saco sobre la mesa y continuó. Presta atención, come bien y vete a dormir temprano. Mañana tendrás que levantarte temprano y darte un baño. Esta es ropa nueva, será la que usarás el día de mañana. ¿Qué? ¿Ropa? ¿Ropa nueva? Dijo Kay a tropezones. Sí, muchacho, no es para tanto. Es ropa normal, solo que está en mejor estado. Es para que estés más presentable el día de mañana. Tras lo cual, Kay la tomó solo con la punta de sus dedos. Entendía que aquel gesto guardaba una sombría intención. Eso sí, Ethan le entendía. A fin de cuentas, él también era un esclavo. No te preocupes, muchacho, le repitió. Estos días has trabajado como un maestro, y eso es lo que importa. Tras lo cual, Ethan, sin darle mucha importancia, le dio una palmada en la espalda. Pero el gesto de inmediato congeló a Kay. Ethan se levantó, y al ver a Kay tan sombrío, prefirió dejarlo solo. Bueno muchacho, me voy. Tengo más cosas por hacer. Y con esas simples palabras, Ethan se retiró. Kay aún sostenía aquel suéter mientras guardaba hosco silencio, cuando aquel muchacho de las cocinas, que en otra ocasión le había encontrado dormido en el comedor, se presentó con un gran tazón de densa sopa y una nerviosa sonrisa. Hola, mira, esto es para ti. Kay no tenía hambre, pero tampoco podía rechazarla. Le dio las gracias y se esforzó a comer, mientras pensaba. La sopa simplemente no le sabía nada, aunque era más cantidad de la que le daban de forma regular. La idea de que todo esto eran solo los sucios juegos de los galtanitas le impedía saborear algo. Es más, le repugnaba. Ya se había olvidado del hombre de la copa. Es más, ni siquiera recordaba su rostro. Pero Kay sabía que entre los galtanitas siempre existía cierta animalversión, y estar en medio de todo ello no era bueno para nadie. Pero ya no podía hacer nada más. Así que se terminó la comida y se retiró a los establos a esperar la noche. ¡Qué fría estaba el agua!, susurró Kay, mientras sopesaba el peso de uno de los martillos. ¿Me dijiste algo?, preguntó Ethan. Oh, no nada, maestro. Solo repasaba, le respondió casi en un susurro. Kay sostenía el martillo por su mango con una mano y la cabeza de este con la otra, y lo estrujaba con fuerza buscando liberar algo de la tensión que sentía. Podía notar que los aprendices no le quitaban los ojos de encima desde que entró al taller con ropa limpia, y eso le molestaba, sumado a la espera. Así que recordó sus propias palabras y empezó a repasar todo lo que habían estado haciendo, lo que inconscientemente le llevó a enfocar su mirada en un estante donde se depositaban los trabajos que ya estaban terminados, y que ahora estaba poblado de candelabros. A fin de cuentas, conforme Kay mejoraba, estos estaban quedando mucho mejor, y ya los últimos tenían un buen acabado, y desmontarlos no tenía sentido, así que se pusieron a la venta. Cuando sin previo aviso, alguien se presentó a viva voz.
Buenos días. Kay se dio la vuelta rápidamente, y como si nunca lo hubiera olvidado, pudo reconocer a aquel hombre, bastante alto y gallardo, con un cetro de galtanita en una de sus manos, y una sonrisa como si fuera el dueño de todos los secretos del mundo en su rostro, con lo que llamó de inmediato la atención de todos los presentes en el taller. Buenos días, señora Menstein. Pero esta vez para Kay la voz sonó casi desconocida y desubicada. Era uno de los capataces galtanitas, que ahora estaba de pie en el fondo del taller. Parecía genuinamente incómodo con todo esto, pero era igual para todo el taller, ya que era la primera vez que uno de los capataces recibía a un cliente. El señor Claude, dueño del taller, le manda sus saludos. Continuó a pesar de verse más incómodo todavía. No te preocupes por las formalidades, ya conozco a Claude, tras lo cual aquel hombre entró al taller como si en realidad fuera suyo. Llegó de inmediato a la mesa del maestro Ethan y de Kay, tras lo cual, viendo su oportunidad, el capataz desapareció. Buenos días, saludó nuevamente, pero esta vez solo para la pareja, tras lo cual Kay notó que aquel galtanita tenía compañía. Era aquel hombre mayor, Edma. Buenos días, mi señor, respondieron al unísono Kay y el maestro Ethan. Bueno, tenemos una cita, muchacho, así que a trabajar. Eso había sido rápido. Los dos esperaban que todo fuera un poco más ceremonioso, pero lo que más les sorprendió fue lo que dijo a continuación. Pero tú no te puedes quedar aquí, señalando el maestro Ethan. ¿Qué, mi señor? Aquello había tomado por sorpresa al maestro Ethan. Se supone que el muchacho tiene que demostrar sus capacidades, y tú no puedes estar a su lado. Su petición era lógica, pero muy inesperada. Ethan se quedó un instante congelado en su sitio, ya que no podía trabajar. Kay usaría su mesa, y no había más mesas libres. Solo quedaría la mesa original de Kay, pero esta estaba en el área de los aprendices, así que no disponía de las herramientas adecuadas ni del espacio, ya que el taller estaba separado en dos zonas. Una era muy grande y espaciosa para los maestros, y luego una pequeña y muy apiñada para los aprendices. Así que Ethan se resignó y se encaminó a la zona de los aprendices, con el pensamiento de que quizás algo podría aconsejarles. Hola muchacho, le saludó a Kay el galtanita con su característica sonrisa mientras ocupaba la silla opuesta a Kay. ¿Cómo te llamas? Mi nombre, yo me llamo Kay. Tras lo cual guardó un instante de silencio sin poder levantar la mirada del suelo, y recordando todo lo enseñado por Ethan, continuó de forma torpe. Mi señor. Bueno, no tienes que ser tan formal. Mi nombre es Unsel. Un gusto, mi señor. Empezaré de inmediato, respondió casi en un susurro Kay. Ya el horno tenía suficiente cobre al fuego, así que pudo empezar a trabajar de inmediato. Todo esto sí que le recordó el primer día de su particular entrenamiento. Sentía que todos le miraban, pero no importaba. Trabajaba de forma mecánica y sin demora, y curiosamente todo parecía mucho más fácil de lo esperado. No solo había practicado hasta la extenuación, lo que simplificaba todo, sino que en general los ojos eran menos molestos. Ethan deambulaba entre los aprendices, así que ellos ya tenían sus propias preocupaciones. Y por otra parte, el galtanita llamado Unsel y su anciano compañero, Edma, parecían más bien divertidos con el show, a diferencia de ese primer día, donde todas eran miradas crueles e inquisitivas. Genuinamente parecían divertirse al ver a Kay trabajar. Susurraban cosas entre ellos cada vez que veían a Kay hacer algo, sin importar lo simple que fuera, como cambiar de herramienta o poner alguna pieza al fuego, cuando Kay se extrañó de la familiaridad entre ellos, y a cada oportunidad les observaba con atención. Unsel era un hombre joven y esbelto, bastante atractivo, y transmitía un aire de desenfado. Vestía bien, y estaba claro para Kay que era un galtanita, ya que nunca soltaba su cetro. Por otra parte, Edma aún permanecía de pie. Tendría por lo menos 60 años. Era demasiado delgado, pero se veía muy formal y firme, siendo su sirviente. Espera un momento, se preguntó Kay. ¿Qué eran uno del otro? Edma no parecía ser un galtanita, pero tampoco parecía ser un esclavo, lo que instintivamente llevó a Kay a tocar el enorme aro de metal que llevaba al cuello, pero rápidamente continuó trabajando. El hombre había venido con antelación para dejar el mensaje, lo que le hacía pensar a Kay que él era su sirviente, pero le hablaba como un igual. ¿Eran familia? No se parecían, pero podrían ser padre e hijo por sus edades. Pero podía escuchar cómo el viejo le explicaba algunas cosas básicas a Unsel conforme Kay trabajaba, como detalles de las herramientas o de los metales. Para Kay lo más extraño de todo aquello era la familiaridad, pero a fin de cuentas no les conocía. El único punto de referencia era su amo Claude y los capataces, pero hasta ellos eran muy formales con Claude, y no se veían muy a gustos cuando tenían que reunirse con él. Cuando notó de reojo que el galtanita Unsel sacaba algo de entre sus ropajes, era un cuadro de papel de unos 20 por 20 que puso sobre la mesa.
tras lo cual puso la punta de su cetro sobre el papel, lo que alertó de inmediato a Kay y le hizo dejar de trabajar para hacerse a un lado espantado. «Calma, muchacho», le dijo Unsel al ver la reacción de Kay. «No voy a hacer nada». Pero Kay no podía dejar de verle con genuino temor. Tenía bien claro el poder que tenían los galtanitas, y que si uno de ellos te apuntaba con su cetro, ya estabas muerto en medio de agónico dolor si así él lo quería. El ambiente de inmediato se hizo muy tenso. Kay ya no trabajaba. Solo enfocaba sus ojos en la punta de aquel cetro, mientras sostenía firmemente uno de los martillos como única arma. Esto duró un par de segundos, y de repente Unsel recuperó su postura original, poniendo su cetro en forma vertical. «¿Ves? No he hecho nada», tras lo cual tomó el cuadro de papel y lo guardó nuevamente. Kay estaba congelado por la situación, pero sabía que debía continuar, así que prosiguió con el metal. Por su parte, Unsel y su compañero Edma nuevamente empezaron a susurrar, pero en esta ocasión no les podía escuchar. Se estaban asegurando de ello, pero Kay tenía algo claro en su cabeza: seguir trabajando. Cuando nuevamente escuchó a Unsel. «Kay, así es como te llamas, ¿verdad?» Sí, mi señor. Quiero que me ayudes en algo. ¿Podrías? No lo sé, mi señor. En ese momento, por la cabeza de Kay cruzaron muchas ideas, pero una predominaba, porque siempre todo era tan complicado con los galtanitas. Cuando vio que del otro lado de sus ropas sacó un grupo de cuadros de papel, todos iguales al que sacó la primera vez, y empezó a ponerlos uno al lado del otro sobre la mesa ante la mirada atenta de Kay. ¿Puedes saber cuál fue el que saqué la primera vez? Kay le vio receloso, y de inmediato bajó su vista a los cuadros de papel. No quería seguirle el juego, pero tampoco mantendría su vista sobre él. Aún así, no sabía qué responder, así que se prolongó el silencio entre los dos. «¿Cuál es diferente?», continuó Unsel. «Te daré una moneda de oro si lo logras». «¿Una moneda de oro por esto?». Kay miró la mesa mientras estrujaba entre sus manos el martillo. Eran 4 cuadros de papel, cada uno de unos 20 centímetros por lado, y del mismo color. Así que respondió casi en un susurro. «Estos 4 son iguales». Pero la sorpresa fue que Edma, quien parecía desconcertado, fue quien habló. «¿Cómo? ¿No funcionó?». Mientras que Unsel solo parecía concentrado en observar a Kay. «Son idénticos», remató Kay. «No hay forma de que un herrero pueda diferenciar uno del otro». Y queriendo zanjar el tema, empezó a trabajar nuevamente. Así que Unsel empezó a recoger las hojas y se levantó. «Bueno, creo que he visto suficiente y estoy satisfecho». Kay le miró un instante y le respondió estoico. «¿Ya se va, mi señor?» «Sí, solo quería ver que eres capaz, y por lo visto, sí lo eres». «¿Esos los hiciste tú?», preguntó señalando el estante con los demás candelabros. «Sí, mi señor. Eres bastante bueno, así que creo que solo tomaré uno de los que ya están listos y me iré». Aquello realmente irritó a Kay. ¿Todo este trabajo solo para este final? ¿Solo por no seguirle el juego? Se dijo a sí mismo. «Pero, mi señor, ¿no sería mejor si esperara que esté listo? Quedará mucho mejor». Unsel le miró como si pudiera ver a través de Kay y sopesó la petición. «No, creo que no. Tengo más cosas por hacer». Tras lo cual se dio la vuelta y se preparó para irse. ¿Todo este cambio solo por ese papel?, se preguntó Kay cuando se percató de que estaba obviando detalles importantes, así que solo relajó su rostro y dejó el martillo sobre la mesa. «Está bien, mi señor. Por cierto, la hoja no estaba en la mesa». Tras lo cual Unsel se detuvo, se dio media vuelta y dijo con una leve sonrisa: «¿Sabes? Mejor si termina el candelabro. Edma vendrá por él más tarde». Pero de inmediato este se quejó: «No, mañana, yo sí tengo cosas por hacer». Tras lo cual los dos se fueron sin decir nada más. ¿Qué pasó?, le preguntó el maestro Ethan, quien había llegado de inmediato al ver que el galtanita Unsel se iba. «Creo que se aburrió, maestro, y dijo que vendría mañana o más tarde a buscarlo». «Ah, tanto molestar para esto», remató el maestro Ethan. Los dos retomaron su trabajo en la mesa. Ethan ya tenía un encargo, así que trabajaba en él mientras que Kay terminaba el nuevo candelabro. Mientras ponía en orden sus ideas, analizó todo lo que pasó. Kay se hizo la idea de lo que quería el galtanita Unsel Ammenstein. Usó su poder para hacer diferente la primera hoja y quiso que Kay descubriera cuál de las 4 era la diferente. Pero todo ello tenía una trampa. Una moneda de oro era mucho dinero. En serio quería que Kay se esforzara para encontrar la hoja diferente. Pero Unsel había puesto la hoja que manipuló en un lado diferente de su ropa y luego sacó 4 más del lado opuesto. La hoja manipulada nunca estuvo en ese grupo, y como había llamado tanto la atención de Kay cuando usó su cetro, luego de ello no le quitó los ojos de encima
y no necesitaba adivinar porque ya sabía la respuesta. Unsel quería que descubriera qué había sido de la hoja sobre la cual usó su poder, y todo había sido premeditado, pero aún faltaban piezas en todo esto. Kay sabía que los galtanitas podían percibir el poder de sus iguales, pero él no era uno de ellos. Los galtanitas no se esclavizaban entre sí, lo que de manera inconsciente llevó a Kay a tocar el grueso aro de metal que había llevado al cuello durante tantos años. Sería increíble ser libre, pero no vendiendo su alma, se repitió Kay. Él nunca sería uno de ellos. El mal encarnado, repugnantes cerdos en medio de una jauría de desenfreno, que se vanagloriaban de su inmunda estirpe.